Nuestro invitado de hoy tiene una gran habilidad para interrelacionar personas y hacer amigos. Goza de una memoria privilegiada, recuerda cada momento y cada detalle. Participa en diversos medios de comunicación, es apasionado del tenis y americanista de corazón. Nació en la Ciudad de México y es licenciado en Administración por el ITAM, licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM y tiene además una maestría en Administración Pública por la Universidad de Guanajuato. En su trayectoria profesional cuenta con una amplia experiencia en el sector gobierno. En el servicio público destaca su paso por Bancomext como director ejecutivo y en la Secretaría de Salud del Estado de México participó como coordinador administrativo construyendo 28 nuevas clínicas y hospitales, así como administrando los más de 1.347 centros de la red hospitalaria del Estado. En la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo a su cargo la Dirección de Recursos Materiales. Se encargó de la administración inmobiliaria de todos los inmuebles de la Cancillería, tanto en México como en el extranjero. Asimismo, en Prospera fue su último cargo público, siendo coordinador nacional del programa más importante de combate a la pobreza, donde se atendían a más de 28 millones de personas. En la administración privada, fue coordinador de costos en la construcción del World Trade Center de la Ciudad de México, así como del Centro de Exposiciones. Y actualmente se desempeña como director general de Desarrollo para Latinoamérica y el Caribe de la National Fire Protection Association, con sede en Quincy, Massachusetts. Hoy con nosotros, Jaime Gutiérrez Casas. Mi querido Jaime Gutiérrez, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Querido Julio, no puedo estar mejor porque estoy contigo el día de hoy. Así que hoy, yo te quiero felicitar, de verdad sigo tus programas, te felicito porque el enorme esfuerzo que significa hacer este tipo de programas y de verdad, pues es un gran gusto estar contigo y bueno, pues sí, te agradezco de verdad la invitación a participar y estoy muy bien. Mi querido Jaime, siempre un lugar reservado para ti en este espacio y además ahora que estamos, esta es la emisión 210 programas llevamos ya de ¿Y tú cómo estás? En donde la intención siempre es platicar con grandes personalidades, con personas que han destacado por su labor en favor de México, pero sobre todo también con grandes amigos. Y tú reúnes todas las anteriores, Muchas gracias. reúnes un lugar muy especial en la vida de nosotros. Eres un amigo muy querido, tú y tu familia, tu papá, a quien saludo también el día de hoy y que sé que por ahí han estado de manteles largos, primero por el aniversario de bodas de tus papás y ahora por Sí. sus 80 años, que se dice fácil, pero que son 80 años de grandes experiencias, de aportar también mucho para México, tu papá. Así que salúdalo mucho a nuestra parte y que la pasen muy bien el día de hoy. Te agradezco, querido Julio. Sí, 57 años de casados cumplieron el día 30 de abril, hace unas semanas, y curiosamente en estos días ya festeja sus 80 años. Y la verdad, pues muy a gusto de que estemos toda la familia reunida, festejándole los 80 años a mi papá y mi mamá, que han sido los dos grandes ejemplos. De verdad, me honro y soy afortunado de tener una gran familia como tú la tienes, Julio. Muchas gracias, mi querido Jaime, muchas gracias. Así es, coincidimos en muchas cosas. La vida ha sido generosa con nosotros Así y es, más muy. en el ejemplo de nuestros padres, que Ujú. también los míos por ahí andan ya no recuerdo si es Que poquito también tu más de mamá cumplió casados. años hace unos Cumplió días años, también. Mándale exactamente. un abrazo también a tu mamá. Muchas gracias, mi querido Jaime. Gracias. Oye, bueno, pues después de estas felicitaciones y avisos parroquiales, pues vamos a platicar un poco, mi querido Jaime. Tienes una trayectoria muy padre, estudiaste administración ITAM, ciencias políticas en la UNAM y pues también una maestría en administración pública por la gloriosa Universidad de Guanajuato. Pero tienes una gran trayectoria, Jaime, también en el servicio público. En el servicio público nos tocó caminar juntos. Ujú. eh, Ahí nos conocimos en Guanajuato, por allá en los 90, finales de los 90, Así es. y la verdad, hacer equipo. Y además, no nada más eso, tú tuviste también la amabilidad de rodearme y de presentarme a grandes amigos acá en la Ciudad de México cuando yo llegué en el año 2000 a dirigir Canal 11. Me arroparon tu grupo de amigos, entre ellos José Antonio Mid, que le tenemos gran afecto, pero Ujú. no quisiera dejar de nombrar a muchos otros más. Pepe Toño González Anaya, el buen Jaguar también, Sí, Armando Ríos sí, sí, sí. Peter.
En fin, una gran cantidad de amigos. Jaime, platícame un poco, ¿de dónde nace tu vocación? Primero, por el servicio público. Fíjate que yo creo que un poco, Julio, mi papá nunca trabajó en gobierno, nunca trabajó para gobierno, siempre trabajó en iniciativa privada, es Premio Nacional de Ingeniería, pero yo creo que mi papá siempre hizo una gran carrera en servicio social, en servicio al público. Y yo creo que de ahí, de mis padres, heredé las ganas de hacer un servicio público, porque mi vocación siempre ha sido servir, o sea, es una parte como necesaria, ¿no? Entonces, mi carrera principal, lo que yo quería estudiar, era ciencia política, era esta parte. Pero fíjate, en esas épocas, Julio, estás hablando de los finales de los 80, pero los que estaban en ciencia política terminaban en las redacciones pegando las noticias de los periódicos para la síntesis, que llegaba a las Claro. 5 o 6 de la mañana a las oficinas de los secretarios, de los subsecretarios. Entonces, no había nadie reconocido en ciencia política. Afortunadamente, en los 90 empezaron a surgir personas, un Federico Reyes Heroles, un Leo Zuckerman, un Luis Carlos Ugalde, Jesús Silva Herzog Márquez, o sea, gente que vino de alguna forma a reivindicar la carrera de ciencia política. Entonces, en el momento que yo estaba estudiando, como yo no veía a alguien así como conocido y esto, dije, bueno, tengo que hacer una segunda carrera que me deje para vivir. Y entonces busqué alguna carrera que fuera similar a la ciencia política, que hiciera lo mismo, y encontré que la administración, Julio, pues tenía más o menos los mismos principios de la administración pública. O sea, tú integras, controlas, diriges, administras, y lo único que cambia es el fin, ¿no? Uno tiene fin de lucro y el otro es un fin de no lucro. Entonces, curiosamente la vida me ha permitido combinar las dos carreras, porque mis primeros 5 años de vida profesional pues fueron en la parte, curiosamente en la parte de obra, construcción, ¿no? Ujú. Con mi propia empresa, y esta vocación de servicio que yo siempre quise tener me llevó a 21 años trabajar en gobierno y en diferentes áreas, Julio. Lo curioso del caso, déjame antes de pasar a algunas anécdotas de algunos lugares, pero fíjate qué curioso, yo siempre dije, Julio, que siempre llegaba yo a los lugares de bombero, o sea, porque me mandaban cuando había problemas fuertes a resolver los problemas, o sea, yo llegaba a apagar incendios. Y cosa curiosa, ahorita lo Hoy en platicaré, día dónde te estoy, dedicas de lleno a eso. Sí. hoy estoy en la meca, ahora sí, pero de los incendios reales, ¿no? Entonces hoy estoy en la organización más importante a nivel mundial en el combate al tema de incendios. Y pues hoy ya llegué ahora sí a la meca, ¿no? Ya llegué al pináculo de los incendios, del combate a, sí. Oye, Jaime, pero a ver, esos inicios, te toca también una generación, convivir con una generación y ser parte de una generación de grandes administradores públicos. Ujú, La verdad es que muchos personajes de tu generación, esos de los que hago mención, que me hiciste favor de presentarme y de los cuales hemos desarrollado gran amistad a lo largo de los años, pues resulta ni más ni más que te toca ser parte de esa generación, una generación de una clase política que destacó de un poco de manera previa a la llegada de Vicente Fox, luego de manera, creo, muy clara en el gobierno del presidente Fox, luego en el gobierno del presidente Calderón, en el gobierno del presidente Peña, en fin, eh, yo creo que esa generación tenía algo que nos involucró de alguna manera, y digo nos, porque yo soy mecánico automotriz, ujú, pero bueno, involucrado en temas de política, partidos y también ujú. servicio a la comunidad, pero nos involucró y nos identificó a todos en algo que hoy en día veo que los jóvenes probablemente no tuvieran tanto interés. El servicio público, servir al público. ¿Qué opinas de Así eso? es. Mira, bueno, lo voy a ligar con la pregunta que me hiciste anteriormente, la pregunta anterior. Este, Cosa curiosa, siempre me gustó ser servidor público, siempre me gustó servir a mi comunidad. Y cosa curiosa, la vida me llevó, sin que yo lo buscara, porque a través del trabajo que hacíamos, me llevó a ser presidente de mi generación en la prepa, me llevó a ser presidente de la generación bueno, primero secretario del Consejo de Alumnos cuando entré al ITAM, y después me llevó a ser presidente de mi generación. Entonces, yo lo que creo es que dicen que infancia es destino. Entonces, cuando tú le inculcas a la gente desde niños, desde niñas, la vocación, pues eso es lo que vas a hacer siempre. Infancia es destino. Entonces, y además, Ortega y Gasset lo dice, somos una generación que está influida por muchas cosas, ¿no? La influencia que tú tienes alrededor. Y bueno, bueno, lo acabas de decir, cuando yo llego a la preparatoria y llego a la universidad, coincido con mucha gente que tiene la misma, digamos, vocación de servicio. Y nos marcan muchos hechos, ¿no? Un México cambiante, un México autoritario, estamos pasando a otro México. A mí me tocó ir a votar en el 88 por primera vez. Esa elección, por ejemplo,
bueno, Julio, a todos nos marcó porque somos generacionalmente, digo, Sí, Ortega se habla de 10 a 15 años la generación en el rango. sí, luego es Nosotros bastante amplio y luego hay amigos que abusan, abusan, pero sí. bueno. Pero a final de cuentas, Julio, esa parte de, de- de cambiar a México, de transformar a México, de apoyar a México, yo creo que nos marcó a todos. Y precisamente en esta generación, yo creo que se hizo, pues bueno, un conjunto de acciones para todo el mundo que nos motivó a trabajar en el servicio público, a trabajar y hacer cosas por México. Y como dices, pues hay una generación muy brillante. Nada más te pongo el caso, en mi generación, cuando yo fui presidente del Consejo de Alumnos sin saberlo, pues quién me iba a decir que iba a tener, yo creo que son, bueno, Francisco González, que fue embajador de México, fue uno de mis presidentes, estuvo con nosotros en Bancomex, luego estuvo en ProMéxico, embajador de México en Alemania, luego fue director de Bancomex, hoy preside una asociación muy importante de autopartes, Claro, Abraham gran Zamora, amigo, que participa mucho con el Gran Bajío, por cierto, ¿eh? así es, Abraham Zamora, que está en todo el tema de energía, presidente de la Asociación de Energía, Jorge Alum, que en ese momento estaba con los Diablos Rojos del México, también estuvo con los tres vicepresidentes que yo tenía. Luego tenía yo de coordinador general a una persona que yo considero muy brillante, lo acabas de mencionar, pues Antonio Mid. Y luego tenemos, bueno, la tesorera Leonora García, que hoy ocupa un puesto muy importante en la parte privada, en el tema de exposiciones. Y luego 7 directores, ¿no? Entre ellos estaba Raúl Murrieta, que fue subsecretario de Infraestructura, Jaime Valls de Anúyez, Ana Vázquez, que fue secretaria de la Mujer, que hoy cumple un rol muy importante con el tema del feminismo. Feminismo positivo me refiero, porque ha hecho conciencia de lo que debemos de hacer como generación para poder atender este tema, ¿no? Que es muy importante. Bueno, no quiero omitir a toda la gente, Enrique Farget, que lo acabo de ver ahora en Valle de Guadalupe, que estuve allá, que ha sido una carrera excepcional como chef en la parte de culinaria, a pesar de que estudió administración, su vocación siempre fue la parte. Entonces, hay una serie de personas, Julio, que creo yo que me da mucho orgullo pertenecer a esta generación, porque fue una generación muy, 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 muy brillante, ¿no? Es una generación muy activa y todos con una gran característica, como tú, el gran amor por su país y por su lugar de origen, o sea, nuestro lugar donde nacimos, ¿no? A mí me toca que me invites, Jaime, en aquellos años, hace muchos, muchos años, creas una agrupación, el G30, Sí, 30 chavos que cumplíamos 30 años en el año 2000 y que sí, nuestro común denominador era el amor por México, trabajar para y por México, ujú, sin importar incluso los colores. Eso fue algo fundamental, fuimos parte de ello y la verdad es que vuelvo a insistir, tuviste el ojo de poner esa invitación en manos de 30 personas muy destacadas que todos ellos han colaborado en la administración pública. Hoy te preguntaría, Jaime, a veintitantos años de pasado eso, ¿qué piensas del México actual? ¿Qué piensas de ujú, esa transición democrática en la que nos tocó participar? Y la pregunta concreta que yo te haría es si ves similitud con lo que estamos viviendo al día de ujú, hoy en cuanto sí, al ánimo de las personas de ujú. la transición democrática y del cambio democrático. En ese momento, Julio, parecía que había un México dividido, polarizado. Fíjate, que no se compara con lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? O sea, hace 23 años, pues por eso se crea el G30, un grupo plural, donde lo que importaba no era qué partido militaba, sino tu amor y tu cariño por México, y no importaba si le ibas al América, al Cruz Azul, al Guadalajara, sino tu amor y tu pasión por el fútbol. Y de ahí salió y fíjate qué curioso, porque el que nos pone el nombre del G30, casualmente es uno de nuestros invitados que hicimos, que tú estuviste por ahí, que fue Roberto Madrazo, porque Roberto Madrazo, cuando pregunta y dice, oye, ¿y este qué grupo qué es? No, pues somos 30 personas. Y te queda de 30. Ah, pues 30, 30, G30, G30. Y se quedó el G30. O sea, el que le pone de casualidad el nombre, porque no teníamos al principio, era un grupo o sea, Si no, simplemente sí, sí, sí. reunidos, sin nombre, que buscamos acciones de unión de por México. Incluso hicimos varias cuestiones importantes. En ese momento se logran grandes acuerdos compartidos gracias al G30. El G30 se convierte en un puente con otras fuerzas políticas. Entonces, yo creo hoy, a distancia, y cómo lo veo veo un México muy polarizado, muy dividido, eh, eh, evidentemente cada vez desde arriba, y yo creo que hoy se necesita un G60. O sea, necesitamos otra vez volver a esos orígenes en donde volvamos otra vez, dejemos a un lado los intereses personales, busquemos los intereses comunes, los intereses que beneficien a todos y volver a reconstruir este país. Entonces,
así como hicimos el G30, ojalá ahora empecemos a hacer un G60, porque sí México lo necesita. Entonces ahí están los orígenes de este famoso G30, de los cuales Julio fue una parte importantísima en este grupo. Oye, Jaime, esta experiencia del G30 y tu paso sin lugar a dudas por muchos lugares en la administración pública, y voy a enumerar tres, uno de ellos, bueno, voy a enumerar cuatro, pero uno tú ya lo has descrito, de la mano del buen José Luis Romero Hicks, que ahí es donde nos conocemos tú y yo, justamente en Guanajuato. José Luis es mi primer amigo también en el gabinete del gobernador Fox, el primer día que yo llego a una reunión de gabinete del gobernador Fox donde me dan la bienvenida. Pues yo tenía 25 años o 26 y ahí al terminar la reunión se acerca un güero ahí, muy simpático y me dice, oye, pues, ¿dónde vas a comer hoy? Soy José Luis Romero Hicks, ¿dónde vas a comer? Le dije, no sé ni dónde es mi oficina, menos dónde voy a comer. Vete a comer a mi casa con mi mujer y conmigo, y así es como nos hacemos amigos. José Luis Romero, al cual le tengo gran admiración y aprecio, igual que a su familia, y por él también luego hice amistad con Juan Carlos, con Eduardo, pero el artífice fue José Luis. Y bueno, pues un gran amigo. Pero oye, pasas por gobierno del estado de Guanajuato, luego también una travesía importante en Bancomext con el propio José Luis también. También participas de manera importante en el gobierno del Estado de México, en el área de salud, de administración de la salud de alguna manera también. Y pasas también por la Cancillería. Y la Cancillería te permite también pues, darle una buena vuelta al mundo, atendiendo todos los inmuebles que utiliza el Servicio Exterior Mexicano en el mundo. Pero luego llegas a un área ya sumamente importante, que es la Secretaría de Desarrollo Social, y llegas al programa Prospera, Mm. el programa público más importante de combate a la pobreza, en donde te toca la coordinación nacional y atender a más de 28 millones de personas. Ahí tienes ahora, Jaime, una oportunidad de tener un contacto directo con el México real, con este México que requiere tanto. ¿Qué fue tu experiencia ahí? Fíjate, Julio, soy muy afortunado porque dentro de mis amigos, de los amigos que tenemos comunes, Julio, yo creo que generalmente todo el mundo se enfoca en un área y todo el mundo hace carrera en un área. Si tú te fijas, los que van a Sendario, van a Sendario, etcétera. Y fíjate que yo te decía que yo era bombero porque a mí me mandaban a diferentes áreas. Casualmente he pasado prácticamente por todo el espectro de la administración pública porque mis trabajos duraban año, año y medio, llegaba a apagar incendios. Y entonces creo que soy de los pocos o el único que me ha tocado estar en diferentes áreas, porque como tú bien lo dices, me ha tocado estar en la locomotora, en la parte de adelante del ferrocarril de la administración pública, que sería Bancomex, ¿no? Donde estás promoviendo inversión, crecimiento, economía, exportaciones. Y me toca estar también en la parte social, en la parte de atrás, donde es muy necesario pues esta parte de lo que tú dices, el tema del combate a la pobreza tan lacerante en nuestro país, 28 millones de personas atendíamos, 6.8 millones de familias, pero en el Inter, pues hay muchas cuestiones, sector energético, mi primer trabajo, como te lo dije, secretaria de Energía, mi paso en el Estado de México, primero en la Procuraduría Comercial Mayor, luego en Salud, también donde me tocó construir 28 hospitales, fíjate, después de que yo me fui de Salud en el 2010, me tocó construir 28 hospitales, no se han vuelto a construir una sola hospital o clínica en el Estado de México en 11 o 12 años. Entonces, me tocó a mí dejar ahí 28 hospitales que ahí están y están funcionando y están sirviendo. Luego, me tocó también estar en otras áreas, subsecretario de gestión gubernamental, también en finanzas. También, claro. También, me tocó luego ya regresar a trabajar con José Antonio Mida en financiera, bueno, en financiera rural, en el INE, en el IFE, en el COICINE, me tocó trabajar como oficial mayor. Entonces, me ha tocado estar en diferentes áreas y tener diferentes visiones. Entonces, para mí ha sido una gran experiencia, porque no es lo mismo trabajar con médicos, con policías, con empresarios, ¿no? Tratar a todo, a toda la sociedad en diferentes, de diferentes ángulos, ver las necesidades, pues ha sido muy interesante. Entonces, han sido grandes experiencias. Tú acabas de narrar una, mi paso a Guanajuato, que la verdad a mí me marcó porque me dio otra visión de la vida, también estar en Guanajuato, porque muchas veces, estando desde la Ciudad de México, tienes una visión muy centralista. Entonces, el trabajar y ver las necesidades que hay. Luego me tocó trabajar en el Estado de México, o sea, entonces es curioso porque dependiendo de la generación, yo llego a visitar y me dicen, es que eres de Guanajuato. No, es que es del Estado de México. Ah, no, es que es de Ciudad de México. Entonces,
No, es que es ingeniero, no, es que es arquitecto, no, es que es, entonces, esa gran pluralidad, que a final de cuentas mi hilo conductor, porque dicen, oye, ¿cómo has podido ser? Porque a final de cuentas yo lo que vengo a hacer es política pública, ejecutar política pública. Entonces creo que ese ha sido parte de mi éxito en la vida, o sea, en las partes donde he estado, el saber ejecutarlo. Entonces, ¿qué experiencia me da? Pues una gran riqueza, Julio, encontrar organizaciones muy, muy importantes. Con José Antonio Meade me tocó trabajar en alguna parte donde se desaparece Ban Rural y se queda la financiera rural, hoy en paz descanse, y lo que hace unas semanas, desafortunadamente, espero que no la vayan a desaparecer con todo esto que ha sucedido. El apoyo al campo es muy importante. O en el caso de Prospera, como lo acabas de decir, es una institución que ya no existe, que se crea en las épocas de Cedillo con Santiago Levy, cuando empieza el Progresa famoso, luego Oportunidades en la época de Fox, y luego termina siendo, bueno, Calderón, y luego termina siendo Prospera en la época de Peña Nieto, donde se convierte en un modelo importantísimo de combate a la pobreza con un gran éxito. En el gobierno del presidente Peña, 3 millones de personas dejaron la pobreza gracias al programa Prospera. O sea, fue muy importante. Hoy ya regresamos, fíjate, curiosamente, hoy en un gobierno donde estamos más enfocados en el tema de la pobreza, hoy hay más pobres de los que teníamos en el 2018. Entonces, quiere decir que los programas que implementaron y los que desaparecieron no han funcionado. Entonces, te comento este dato porque Prospera, así como exportamos jitomates, computadoras, autos, te lo dije ahí en la época de Bancomex, en el caso de Prospera, ese era un programa de exportación. 71 países. Primero México lo crea, después el segundo país Brasil, con Bolsa Familia, y de ahí 70, o sea, 71 países, contando Brasil, adoptan el modelo de México. Entonces nos volvimos referente mundial, Julio. Entonces, un programa muy importante, muy, muy importante. Es más, hoy que acaba de ganar Lula en Brasil, volvió a implementar el Bolsa Familia y lo volvió a implementar de acuerdo a Prospera. Fíjate, el gran error de Brasil en su momento fue que no le dieron el factor de corresponsabilidad. ¿Qué es el corresponsabilidad? Ok, yo te ayudo, familia, pero tienes que llevar a los hijos a la escuela. O sea, no es a fondo perdido, no es como ahora que Sí, te o doy el el peso dinero, no por importa si peso comes. o lo que sea, claro. Así es. Y hoy Lula, que regresa al gobierno, dice, oye, ya entendí, le tengo que dar el factor corresponsabilidad como lo tenía Prospera, y entonces vuelve a reactivar el Bolsa Familia, y fíjate, y hoy nosotros perdimos el liderazgo en materia de solución de la pobreza, de combate a la pobreza, porque ya abandonamos el programa. Imagínate, después de ser muy exitosos, desaparecen el programa y la gente que nos venía siguiendo dicen, oye, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué los desaparecen? Entonces venían liderando, ¿no? Se salieron del camino, se hicieron a un lado. Entonces, esa parte es un poco triste ver que este tipo de cosas pasan, porque de por sí, pues digo, cada administración pública se reinventa la administración pública y eso es muy grave en México. Jaime, pasas finalmente a la iniciativa privada, regresas, digo, cargado de experiencias y tal, y yo creo que siempre el servicio público es padrísimo poder participar en él cuando lo haces bien, cuando lo haces con pasión, cuando lo haces para lo que debe de ser, que es para servir. Es muy, muy padre. Pero termina esta función y finalmente llegas a coronarte en donde parecía que te habías estado preparando toda la vida, que era la extinción de incendios Fuegos. hasta llegar a desempeñarte ahora como director general de desarrollo para Latinoamérica y el Caribe de la National Fire Protection Association, que pues, es prácticamente, que tiene la sede en Massachusetts, son los expertos en marcar las normas del combate contra los incendios, si mal no estoy enterado. Cambias a un giro totalmente distinto, pero te especializas muy rápido en ello. Fíjate, Julio, que es una organización muy bonita, es una organización no gubernamental, no tiene fines de lucro, es la organización mundial más importante en combate de incendios. Nuestra misión es muy clara, prevenir las muertes y la pérdida de bienes materiales por incendios o temas eléctricos. Curiosamente, en este mes de mayo se celebra en muchos lugares, o sea, no por la NFPA, sino está estipulado, es el mes nacional de la prevención eléctrica, por todos los temas, los riesgos que hay. Te explico en un minutito rápido la organización. Fíjate, se crea la organización en 1896, se crea después de dos grandes incendios, uno que hubo en Boston y uno en Chicago. Entonces la sociedad dice, arrasó con las ciudades estos incendios, la sociedad dice, oye, ¿cómo nos organizamos? Entonces crean esta asociación, la National Fire Protection Association, se conoce como la NFPA, y entonces lo que dicen, lo que empiezan a ver es decir, oye, tenemos que desarrollar códigos, normas y códigos que nos permitan protegernos y luego empezar una serie de capacitación, certificación para prevenir este tema de incendios. El tema del fuego, Julio, es algo que está muy presente en nuestras vidas, es muy presente, todos manejamos fuego y electricidad. Entonces, prevenir estas cuestiones, pues es muy importante.
Yo me remonto a las épocas de las cavernas cuando el hombre, la mujer, empezaba a hacer el fuego con las piedritas para poder sobrevivir. El fuego es un elemento, es uno de los cuatro elementos con el agua, con el aire, con la tierra, que si no existiera no habría vida en la tierra. Entonces, bien usado el elemento fuego, pues es muy benéfico. Mal usado, pues puede generar la muerte o lesiones. Entonces, la NFPA llega a México porque mucha gente de Latinoamérica, bueno, a México y Latinoamérica, como no había la preparación y la cultura en nuestros países, Julio, los ingenieros y las ingenieras empiezan a buscar, pues van a la Meca a prepararse, porque pues, la NFPA tiene más de 300 normas y códigos que se aplican a nivel mundial y que son pues, de utilización general y se van a preparar pues, precisamente para esto. Entonces, cuando tú llegas a un hotel de marca, de cadena, pues vas a ver que tiene rociadores, tiene protección contra incendios, detección de humos, alarmas, etcétera, todo esto. Entonces, la NFPA es lo que se ha dedicado. ¿Qué hacer para prevenir, para que esto no vuelva a suceder? Lamentablemente en México, dicen que después de niño ahogado, tapamos el pozo. En el 85, ¿te acuerdas después del sismo que se dio en la Ciudad de México? Empezó a cambiar un poco la cultura de la prevención, muy fuerte, se le dio un valor muy importante a la protección civil, pero todavía estamos muy lejos del tema del fuego. Nuestras normas en relación a fuego, sí se ha cambiado la estructura, temas estructurales, pero en el tema del fuego todavía estamos muy retrasados, muy retrasados. Estamos, la primera vez que en México tomamos conciencia, pongo este ejemplo porque es muy importante, en los ochentas, y ya encontré, ahora es una maravilla esto del TikTok y los medios sociales, Julio, encontré cuando Jacobo Saludowski está dando la noticia de que se está incendiando el Hotel Marisabel Sheraton enfrente de los ochentas. Y fíjate, lamentablemente en ese incendio, Julio, estaba de vacaciones un alto funcionario de la cadena a nivel mundial con su familia. Lamentablemente empieza un incendio, él logra ir por la esposa y por la hija, la saca y cuando regresa por el hijo ya no lo logra rescatar lamentablemente y fallecen él y su hijo. Entonces, en ese momento la cadena dice, oye, ¿qué pasó? Perdón, esto, y los rociadores, detección, oye, pues no hay, ¿cómo? Pues esto tiene que ser a nivel mundial como lo tenemos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la cadena dice, pues tenemos que poner en todos los hoteles, en todos lados. Y entonces hay una gran necesidad, piden a ingenieros que se capaciten. Y en ese entonces, fíjate qué curioso, mi papá que era ingeniero mecánico eléctrico, empieza a prepararse también en temas de instalación. Y mi papá se convirtió, yo creo que en su momento, en el ingeniero número uno en temas de instalaciones contra fuego, porque no lo había. Entonces mi papá, como no había nada en México, se capacitaba de los cursos, iba a los congresos de la NFPA y traía pues a capacitarse. Entonces, hace 40 años realmente llegó la NFPA. Entonces, es una organización muy importante, muy bonita, y aunque, fíjate, tú lo acabas de decir que pareciera algo muy diferente, no, Julio, hago lo mismo que hacía en gobierno, porque es una organización no gubernamental sin fines de lucro. Hago servicio, porque lo que haces es conciencia para prevenir muertes, que es un tema bellísimo, o sea, salvar vidas de otra manera, o sea, es una maravilla, o sea, es hacer conciencia para que esto no pase. Dos, tengo contacto con gobiernos, porque los gobiernos son los que hacen las políticas públicas, con congresos, porque son los que hacen las leyes, con las organizaciones, con las escuelas, universidades, escuelas a nivel también primarias, secundarias, para hacer conciencia. Entonces, es una labor muy bonita y además en toda Latinoamérica. Entonces, la verdad, me preguntaste algo de relaciones exteriores que me dio mucha oportunidad además, porque creo que yo era el único candidato que prácticamente conocía toda Latinoamérica por mi administración de los inmuebles, que lo acabas de decir, por conocer la problemática de cómo estaban los inmuebles en todos los aspectos, ¿eh? Porque me tocaba ver todo el tema de seguridad, desde seguridad física hasta seguridad de instalaciones. Entonces, bueno, pues fue una maravilla. Y bueno, hicieron un proceso de selección hace 3 años y pues me nombraron director de desarrollo y bueno, pues estoy muy contento. La sede está en Quincy, la movieron de Boston a Quincy, ahí mismo en Massachusetts, y yo trabajo hoy desde la Ciudad de México y me toca atender toda Latinoamérica, lo cual me da mucho orgullo porque eso me ha permitido también hacer grandes amigos en toda la región que tienen la misma vocación de servicio, como tú, en todos los temas. Últimos meses, 3 últimos meses, hemos visto casos emblemáticos que no deberían de suceder en el tema de incendios. Antier, simplemente Guanajuato capital, el basurero municipal ahí con un tema de contaminación gravísimo, sin ninguna contención de nada. En fin, pero eso es lo de menos. Hay otro que nos ha causado indignación y que, vamos, es terrible en temas de humanidad, es el tema de los migrantes que quedaron atrapados pues, en una celda y que pues, aparentemente nadie estaba preparado para absolutamente nada, ¿no?
nada es nada, o sea, las normas elementales de sentido común, pero mucho menos las de seguridad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en ese tipo de recintos? ¿Qué pasa con los penales de México, los hospitales, los lugares donde hay gran concentración pública, el metro de la Ciudad de México? ¿Qué pasa ante los ojos de tu organización en el catálogo de recomendaciones de la NFPA? ¿Qué es lo que pasa en este tipo de cosas? Vamos, les debe de llamar la atención lo que sucede. No creo que sea el único país del mundo donde suceda, desafortunadamente, pero pues enfoquémonos a hablar de lo de aquí, ¿no? Sí, te comentaba, Julio, que siento, vamos a hablar del caso de México en este caso ahorita, lo que estás preguntando por los casos que estamos viviendo. Estamos muy atrasados en temas de normas de incendio. Mientras en la NFPA, fíjate, en la NFPA, estas 300 normas y códigos que tenemos se actualizan cada 3 años, porque, pues obviamente no es lo mismo los incendios en la época de las cavernas a cómo ha evolucionado. Y fíjate que es curioso, porque en la medida que ha evolucionado el ser humano, pues los riesgos evolucionan con el ser humano, porque, pues imagínate antes, pues con una piedrita prendías el fuego y pues, pues ahí, ¿no? Hoy ve todo lo que tú tienes en tu casa, lo que tenemos en nuestras casas, ¿no? Estamos conectados aquí por el Zoom, está conectada la compu, el iPad, el teléfono, y luego la secadora, la lavadora, ta, ta, ta. Entonces, las casas no estaban preparadas para recibir tanta carga de energía en su momento. Está calculado para un momento, pues hoy las normas y los reglamentos tendrían que actualizarse. Entonces, muy importante, Julio, esta parte. Fíjate, las normas y los códigos de la NFPA, pues ahí están, son de consulta gratis. Si tú te metes a la página, puedes revisar los 300 códigos, puedes ver de qué habla cada código. Entonces, incluso, te voy a poner un ejemplo. En el 2011, México decide aceptar el Código Nacional Eléctrico, que es el Código Nacional Eléctrico de NFPA. Es el que tenemos en la NFPA. Y ojo, iba a decir algo porque hay un mito. Dicen, oye, no es que son códigos de Estados Unidos y en Estados Unidos no aplica. No, los que hacen los códigos son ingenieros de todo el mundo. O sea, no participan nada más gente de Estados Unidos, participamos. Digo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Yo soy de México y trabajo en la organización. Entonces, así como yo, hay muchos ingenieros e ingenieras que revisan los códigos de todo el mundo. Y todos los incendios del mundo, Julio, se revisan. Hay un área de investigación donde se revisan por qué sucedió, qué ocurrió y presente para hacerlo. Mira, tú sabes que una parte que a mí me encanta y también es una parte, pero ahora sí que de hobby, pues me gustaba remodelar casas, comprar una casa, remodelarla, etcétera. Bueno, pues antes poníamos los contactos, digo antes, sobre las mesas en las cocinas, los contactos pues, para que fuera más práctico. Bueno, el, la, el nueva, la nueva, el nuevo, la nueva Norma, norma, el nuevo código, pues no lo la permite, reciente, obviamente, ya, ¿no? ya no lo permite. ¿Por qué? Ah, Porque le dicen, oye, claro, juegas con el te puse gas una ahí, pared, claro, pues. o tienes aquí el agua, se te cae el agua. Entonces, antes no lo tenía la norma, hoy te dice, ya no lo pongas ahí, ponlo en otro lugar, ¿no? Ahí vienen exactamente dónde los debes poner, y cómo lo debes de poner. Entonces, te pongo el ejemplo del Código Eléctrico Nacional de México, porque fíjate, en el 2011, punto y coma, lo adoptamos, México, y no lo hemos vuelto a actualizar desde esa época. Y está dormido desde esa época en un escritorio en la Secretaría de Energía y no se ha actualizado. Pues imagínate todo lo que ha cambiado el mundo en 11 años. Hoy ya tenemos baterías de litio, tenemos scooters, tenemos todos los demás y no se ha actualizado. Bueno, Entonces, vehículos electrónicos cargándose en tu casa, vehículos eléctricos, claro, y con donde conviven vehículos eléctricos con con gasolina gasolina. y además no hay rociadores, no hay protección, no hay nada. Entonces, este, ¿qué es lo que hacemos? Es hacer conciencia para que los congresos, principalmente que son los que hacen las leyes, adopten este tipo de cuestiones para prevenir la vida. Entre tú mejor, fíjate, las normas además, porque dicen, no, es que no las hacemos porque son muy caras. Segundo mito, Julio, tú sabes, y eso me acabo de enterar hace unos días, que cuando pasa un accidente y tienen que llevar un niño o una niña a Galveston para Para su curación de tratamiento, para incendio. Ujú. curación, el tratamiento vale $1 millón, Julio. Entonces tú dices, oye, me voy a ahorrar la instalación, sí, pero al rato tienes que pagar $1 millón por este lado. Entonces sí, será más barato pagar los 50,000, $100,000 que Sí, los con la $2 millones, desgracia ¿no? de por medio, Con la además, ¿no? desgracia por medio, ¿no? Entonces, esa es otra parte de cultura. Entonces, estamos todavía lejos de tener una cultura de prevención y yo te agradezco porque este tipo de programas a mí me ayuda mucho para levantar conciencia y generar esta cultura de prevención, porque todos nosotros, Julio, o sea, como yo digo, bueno, no, este programa va dirigido solamente a las personas que manejan electricidad o fuego, los demás no nos pueden ver, ¿no? No, pues O sea, somos todos, ¿no? Somos desde el todos. niño
Sí, claro, tus hijos, Claro. no platicábamos desde que éramos niños, Si no que metas la mano tenían, a un contacto, no, no no las compraste tú tapitas, la los llave de protectores, plástico claro, los para que tus hijos no protectores, no metieran los metieran dedos. ahí dedos, pues, claro. Sí, claro, y los que no lo hacían y tenían luego el tema y se llegaba a dar, pues es decir, oye, ¿por qué no lo hice antes? Porque no hay una cultura de prevención. Sí, que no se Tú acerque un puedes, niño a una estufa, que no se meta a la cocina solo, en fin, digo, pues cosas que... déjame darte este dato, Julio, que es importantísimo. Fíjate, hay un estudio donde dice, ¿dónde se siente la gente más segura? En su domicilio. O sea, todo el mundo dice, aquí en mi casa me siento seguro. Sí, pero El ¿dónde 80% convives el 80%? en tu casa. Claro, Bueno, pero además te voy a decir otra cosa. El 55% en el caso de México de los incendios se dan en casa habitación. 55%. Y el 80% de las personas que fallecen o se ven afectadas, heridas, son menores de edad o adultos mayores. Y prácticamente el 80% de los incendios se dan en las cocinas. claro, y el 80% de los mexicanos celebramos lo que sea dentro de la cocina. Ahí te Así es, agarra la fiesta, así ahí es, te quedaste. así es. Entonces, fíjate, Sobremesa, lo Julio, que sea, claro. así es. Te voy a poner un ejemplo. Hoy que estamos transmitiendo de aquí, que estoy desde tu casa, Gracias, que estamos igual. transmitiendo. Fíjate, este edificio, pues relativamente es nuevo, tiene menos de 20 años de construido. Es un edificio más de 15 pisos, en una zona de la ciudad, pues que debería de tener, digo, y ojo, los mínimos de requerimientos, pero como la ciudad no lo exige, pues no tiene rociadores, detección de humo, detección de alarmas, no tiene nada. Entonces, los códigos son muy claros. Si tú tienes un edificio de más de 10 pisos, necesitas tener protección contra incendio. ¿Por qué? Porque la escalera de bomberos, hasta donde llegas, hasta el piso 10. Hay cosas que son muy, muy claras. Cuando un incendio pasa, tienes 2 minutos 30 para salvar la vida. Y ojo, depende de dónde te agarre, porque puede ser menos. O sea, pero tienes hasta 2 minutos 30. Entonces, si empieza un incendio, tienes 2 minutos 30 para reaccionar. Entonces, lo que puedas hacer en ese tiempo es vital. Para eso es un rociador, para eso sirven los rociadores, Los para detectores de los humo, detectores. de ¿Por tenerlos qué? tienes una alerta, ¿no? Así es. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cocinando y ¿qué hacemos? Vamos a dejar la ropa, nos movemos del lugar, pues ahí está calentándose la comida. Entonces, claro, un detector de humo, que por cierto los puedes comprar en cualquier lugar, son muy baratos y te duran 5 años la pila. Entonces, por lo menos te avisa de que algo está pasando. Entonces, tener en tu casa un extintor, ¿no? Para que puedan, y tener la capacitación de gente que sepa cómo reaccionar, porque muchas veces no sabemos cómo reaccionar. Entonces, esta parte, digo que es muy importante y eso es lo que nos dedicamos en la NFPA, a buscar estas situaciones, estas cuestiones. Pero hay una cosa que tú me acabas de decir, todos los días, y eso una amiga común, presentadora de televisión, que la queremos Sí, mucho, Mónica sí, Garza, Mónica le mandamos Garza. un abrazo, Para que no diga que no la saludamos desde aquí. que de aquí, Y a claro, Perla también de y a una Perla vez. le mandamos un saludo. Me platicaba, me dice, oye, Jaime, yo cada vez que doy una noticia en mi noticiero, doy 2 o 3 incendios diarios. Y estás hablando, fíjate, qué curioso, hablas de los que son como los más espectaculares, pero no de los chicos que se generan en las casas, ¿no? De repente, pues no puedes dar tanta noticia. Entonces, claro, te vas al de la refinería que pasó estos días, en Texas, la refinería mexicana, o Sí, te vas la al tema del central de abastos o... gasto central, sí, te vas a lo fuerte, ¿no? Pero son como palomitas, o sea, es en diferentes lugares. O sea, entonces, la importancia, Teo, en comercios el 30%, en hospitales y en hoteles el 3% de incendios, el 56% en casas habitación. Entonces, donde debemos estar más seguros en las casas y en todas las casas, vengo muy sorprendido porque en Costa Rica acaban de sacar este programa en donde hasta las casas más humildes de interés social ya tienen temas de detección, bueno, ya se están preocupando porque esto tenga también, ¿por qué? Porque un incendio no respeta clase social, no respeta género, no respeta edad, no respeta nada. Entonces, las normas y las leyes, y vuelvo a lo mismo porque cuando de repente doy una plática, dicen, no, es que son normas extranjeras. Y les digo, a ver, el fútbol también son normas extranjeras y las adoptamos, ¿no? Hicimos del fútbol nuestra religión, ¿no? Y, y para divertirnos no tenemos problema en adoptar otras normas, pero para nuestra seguridad sí criticamos si son extranjeras. No, no son extranjeras, son normas que se hacen, son las mejores prácticas, Julio, yo le llamo. Entonces, ahí están, hay una serie de personas que están trabajando en esto y que te digo, sería muy fácil pues hacerlo y adoptarlo para poder prevenir. Y te digo, y ese es el piso que necesitas. Lamentablemente acabas de señalar un tema muy triste, muy, muy trágico, que fue el tema del centro migrante. Y te digo esta situación porque, fíjate, de lo que ha salido, todavía no sale el peritaje, pero ya han dicho varios claves de esta situación, ¿no? Primera cosa, pues sí, un desafortunado tema donde una persona decide prender una colchoneta porque pensó que prendiendo la colchoneta de esa manera los iban a sacar. Bueno, nunca previó que el que tenía la llave no iba a aparecer.
porque además ahí viene la segunda cuestión. Nos dijeron que era un albergue. No, eso no es un albergue. Un albergue yo entro y salgo cuando quiera. Este es un centro de detención. Es un centro de detención, le voy a llamar, es una cárcel. Están detenidos. Entonces, fíjate, hay una norma en la NFPA. Digo, no soy experto en las normas, son 300, no soy ingeniero arquitecto, pero obviamente te vas involucrando, vas aprendiendo, vas viendo, convives con especialistas y vas estudiando de repente alguna de las normas por interés. Fíjate, la norma NFPA 101 habla precisamente de que para hospitales y cárceles tienes que tener un cuidado especial, porque no tienes movilidad. En los hospitales, obviamente por enfermedad, ¿no? Los tienes ahí detenidos, y en las cárceles porque están recluidos. Entonces, ahí debes de tener mucho mayor atención. Entonces, los requisitos son mayores en hospitales o en cárceles, donde debes de tener más cuidado. Te pongo un ejemplo, ¿no? Debes de tener señalización, debes de tener extintores, debes de tener rociadores, debes de tener extracción de humos, porque además hay otro dato muy interesante, Julio. El 80% de las personas que lamentablemente fallecen en un accidente Sí, no es por de no es incendio por el incendio, es por el humo, ¿no? es por el humo, porque además, fíjate, Intoxicación. y otra cosa, el fuego se nutre del oxígeno. Entonces, lo primero que hace cuando empieza un incendio, el incendio jala el oxígeno que hay en la habitación, entonces te quedas sin oxígeno, primero. Entonces, y dos, por el humo que se genera. Entonces, eh, es muy importante esta situación. Entonces, el video está muy claro. En menos de 30 segundos, cuando prenden la colchoneta, ahí está ese lugar lleno de humo. Y fíjate qué curioso. Como está encerrado y la puerta está acá, pues el tiro se hacía hacia donde estaban ellos. O sea, en menos de 30 segundos, el humo ya estaba dentro de la cárcel. Una persona que entrevistaron, que salvó la vida, se fue hasta el baño hasta atrás y salvó la vida porque metía la cara al excusado, con el agua del excusado, tomaba, hacía ahí, se protegía, ahí salía, respiraba y bueno, otra vez. Una de las personas fue como se salvó. Las demás, desafortunadamente, tuvieron esto y murieron intoxicados, murieron con quemaduras internas, y los que quedaron heridos, pues tienen quemaduras importantes por el humo y el calor que aspiraron. Entonces, lamentablemente, fíjate, Julio, cuando tú te pones a ver, pues, que México no estaba preparado para esto, ¿qué debería de pasar? Pues que estos 40 centros que tenemos en México deberían de estar bajo una norma. ¿Y para qué inventas el hilo negro? La norma es la NFPA 101, aplica la norma, es el piso, ¿no? Me llama la atención porque además el presidente López Obrador, un día antes del Jueves Santo, él dijo, mis dos mayores angustias en este gobierno, mi gobierno, han sido Tlahuelilpan en Hidalgo, cuando el tema Sí, el de la incendio extracción de la extracción del huachicol. al Huachicol, y del centro de migrantes. Entonces, fíjate, reconoce que sus dos principales problemas, él, digo, incendios. Entonces la pregunta es, ok, ya reconociste que tienes un problema, pues sigue la política pública, ¿qué vas a hacer? Entonces, pues muy sencillo, háblale a la NFPA que te venga y te asesore y te diga que te preste tus códigos, E que te los instruye a facilite, todas las dependencias a que cumplan evidencias con la a que norma. cumplan con la norma. Sí, claro. Y fíjate, tercer mito. La gente me dice, es que en México somos diferentes, no construimos como Estados Unidos. Ese es un gran mito, Julio. Hoy que he tenido oportunidad de viajar por todo Estados Unidos, en Estados Unidos construyen de manera diferente. No todos lados construyen con madera. En algunos lugares tienen que construir por la humedad, como en Florida, con concreto, con cemento. Entonces, cada lugar es muy diferente en Estados Unidos. Entonces, en México, pues sí, construimos con concreto, pero las normas son generales, porque además, otro gran mito, dice, no, pues es que construyen con madera y se queman las casas. No, lo primero que se quema son cortinas, sábanas, Sí, alfombras, sillones, muebles, alfombras. claro. Y eso aquí en China son iguales, los tapetes persas, las cortinas, o sea, eso, las colchas, las cobijas son iguales aquí o en China. O sea, entonces ahí no tienes diferencia. Entonces, lo primero que se aprende es esto. Entonces, tienes que estar de acuerdo a estas normas. Entonces, es lamentable, Julio, esta parte. Ahora, acabas de dar otro tema, o sea, el metro, a mí me queda claro porque esa parte la hice de tesis de maestría en mi Universidad de Guanajuato, Por querida, eso lo pregunto, sí. como dice José Luis, ahí corregiste el rumbo, ¿no? En tu vida profesional, cuando estuviste en Guanajuato, en el centro del universo, como dice, ¿cómo es? Sí, La Atenea de por allá, ¿cómo es? sí, 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 claro, bueno, es que ahí sí, 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 bueno, los que ya, somos de Irapuato lo destacamos como el Manhattan del Bajío, la máquina del así es. progreso, imagínate los capitalinos. Bueno, bueno, ya corregí el rumbo, pero fíjate qué curioso, Julio. El costo del metro, y ese es un gran ejercicio para entender lo que pasó, lo que está pasando con el metro. Fíjate, en 1900, el metro se iba a inaugurar para las Olimpiadas de 68 y no se terminó. La línea 1 se inaugura hasta el 69, en septiembre del 69. El costo del metro en esa época era de $1. Si tú traes a costo corriente actual, ¿cuánto costaría el metro si lo traes el del 69 el día de hoy? Te costaría $10 el metro, ¿no? Hoy el metro vale $5. O sea, vale 5. Pero voy a hacer rápido la historia y no me tardo tampoco para no cansarlo, pero es muy interesante esta parte. Resulta ser que el precio se iba actualizando más o menos de acuerdo a inflación y más o menos ahí la llevaba.
Pero los últimos años, antes de los 2000, empezó ya no actualizaban de acuerdo a inflación, sino que los costos se iban perdiendo conforme a lo que se necesitaba. Según los expertos, no lo digo yo, el costo del boleto del metro debe ser de 13 pesos, por lo menos. 13 pesos, Julio. Entonces, fíjate, en el 2002, siendo jefe de gobierno López Obrador, decide congelar el precio del metro y lo deja en 2 pesos. Entonces, dicen, el metro no va a costar más, se va a congelar el precio para ayudar a toda la gente necesitada que lo requiera. Entonces, congelan el precio. Llega al siguiente sexenio Marcelo Ebrard y dice, no, espérate, 2 pesos, ¿cómo no? Y entonces hace como un bono, el ROI, y a final de cuentas logra subirlo a 3. Cuando llega Mancera dice, oye, pues no, ¿cómo que 3? Estamos perdiendo mucho dinero. Y entonces lo sube a 5 y se le arma la revolución. La gente dice, no, espérate, ¿cómo 2 pesos es muchísimo? ¿No? Porque nunca se fue actualizando cada año como se hacía. Entonces, hoy, nada más, si te pones a ver, la diferencia entre 13 pesos y 5 pesos son 8 pesos. Si el gobierno de la ciudad tendría que estarle metiendo en mantenimiento ese dinero, porque si no se lo das por el lado del ingreso del No, pues boleto, sí, pues pues tienes que entonces abonarlo de otro lado, claro. no hay ningún secretario de Hacienda, de ningún ministro de Finanzas, ningún secretario de Finanzas local que le meta esa cantidad de dinero. Entonces, pues dejas de mantener, dejas de invertir, dejas de poner. Entonces, hoy lo que estamos viendo es esta falta de mantenimiento que obviamente a los que más perjudica esto es a los que más querías ayudar, que es a la gente más necesitada, porque no focalizaste la ayuda, sino que dijiste, pues todos parejos. Entonces yo, por ejemplo, cuando iba a trabajar, cuando pasa algún evento al Foro Sol, pues está subsidiado. Entonces tú dices, oye, ¿por qué me tienen que subsidiar a mí? O sea, que me cobren mis 13 pesos, ¿no? Claro, ayuda a la gente que no lo tiene, pero no a todo el mundo. Y entonces hoy el servicio es pésimo, de mala calidad, y porque los últimos metros, las últimas líneas del metro ya no fueron construidas de acuerdo a los nuevos códigos y estándares. Yo me pregunto hoy, Julio, yo el otro día tuve la oportunidad de ir al aeropuerto Life. Yo no veo ningún sistema de extracción, detección de humos, no veo protección contra incendio. En un aeropuerto que es internacional, que debe ser de altos estándares. Yo no sé si en la refinería, si en el Tren Maya estén considerando estas normas y estos códigos. Y te digo, las normas NFPA son de acceso para toda la gente. Entonces, pues no habría pretexto para decir, oye, pues si traigamos a un grupo de expertos o gente de México que se ha preparado en esto, que nos diga qué es lo que tenemos que tener, ¿no? Entonces, te pongo el antecedente porque ya me pasó a mí. Cuando yo llegué al mar en México, en la Ciudad de México, en el aeropuerto, cuando llegaron en Washington y me dijeron, vas a ser contratista general, me dijeron, vamos a revisar la ley. Y cuando vieron la ley de la Ciudad de México, me dijeron, oye, no podemos construir con esto, o sea, está muy laxo esto, tenemos que buscar normas internacionales. Y fue donde me dijeron, y dije, oye, ¿cómo cuáles? Pues como NFPA. Claro, el hotel se hizo con normas NFPA. Entonces tú dices, oye, si hoteles de grandes cadenas o estos lugares tienen protección, ¿por qué no lugares hasta de la persona más humilde? O sea, esto debe ser para todos, no nada más para un grupo de personas o turistas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando de chicos decían, oye, los mejores camarones o las mejores cosas los exportaban? Bueno, pues así pasa lo mismo con los incendios, ¿no? O sea, para los turistas sí les pones protección contra incendio y todas las medidas. Para los demás, pues no. Entonces, es muy interesante el tema, Julio, por lo que me estás diciendo, y pues ahí están los ejemplos. Y lo que sería es, ¿qué hacemos para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Qué hacemos? Y lo único que yo encuentro es normas, códigos, capacitación, certificación, nada más. La voluntad, la cultura de la prevención. Voluntad, eso es por el principal que tenemos que tener. Querido Jaime, pues el tiempo se nos ha ido, pero la verdad es que se va rapidísimo. Son temas muy interesantes. Podríamos platicar horas como lo hacemos cuando nos vemos. Pero la Así verdad es es. que te quiero agradecer mucho que participes en este programa. Y finalmente, y de manera muy rápida, te diría en muy breves palabras, Jaime, ¿qué futuro quieres heredar a tus hijos en este México? ¿Cómo ves a México para los próximos años? ¿Qué México te gustaría heredarle a las próximas generaciones? Fíjate, yo te diría que para el futuro se construye desde hoy, desde el ahora. Entonces, hoy quiero un México de respeto, un México exitoso. Hemos tenido 3 éxitos deportivos. Yo sé que el tema deportivo pues tiene mucha repercusión, pero tenemos un gran boxeador, tenemos al Canelo. Checo Pérez está haciendo historia en la Fórmula 1. El Chucky Lozano ganó con el Napoli el torneo. Entonces, ese es el México que quiero en todos los ámbitos. O sea, un México exitoso donde además todos nos estamos partícipes de ese éxito y que estos éxitos de estas personas, que estoy hablando del tema deportivo, pero hablamos de ciencia, de tecnología, en todos los ámbitos, cultura, música, ¿no? Eh, que logren transmitir un México en paz, un México donde
la desigualdad social se reduzca, donde no haya desigualdad social, donde podamos no ser egoístas, dejemos el individualismo y podamos ser un equipo, ¿no? Como lo hemos hecho en algunas partes de nuestra vida, Julio. Ojalá podamos hacer eso a nivel nacional, ¿no? Sentirnos orgullosos de México, sentirnos orgullosos de este país, y eso es lo que yo te diría que buscaría. Entonces, yo te agradezco, querido Julio, de verdad este espacio. Yo te reconozco, los que nos hemos dedicado a hacer esto, sabemos el esfuerzo que esto significa. Reconozco tu vocación de servicio, te agradezco que nos abras este espacio y de verdad te reconozco. Hoy 210 programas, yo me había quedado en el 200 con Tere Vale, ¿no? Porque muy amablemente sigo tus programas, muy buenos todos, de cada una, ¿sabes qué haces, Julio? De verdad, y te lo digo, no lo digo por mí, tienes la habilidad de sacarle a las personas la mejor parte de las personas. Y eso lo transmites en tus programas. Entonces, tus programas se vuelven clave para precisamente lograr lo que te estoy diciendo, que es lo que me preguntas. ¿A qué México aspiro? Aspiro a un México de los invitados de Julio. Muchas gracias, mi querido Jaime. Jaime, querido, pues te dejo, te agradezco mucho que hayas tomado muy temprano esta llamada para poder hacer posible este programa. Disfruten mucho en familia, salúdame a todos, por favor, saludos en casa y gracias, muchas gracias, Jaime, por haber estado con nosotros. E igualmente a todos en tu casa, Julio. Que tengas muy buen día, Jaime. Hasta pronto.